Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en un mundo de intriga, romance prohibido y peligro inminente. Hoy, vamos a explorar un tema que sé que les va a encantar: amor y mafia, pasión prohibida y peligro explosivo, en Turquía. Prepárense para un viaje cargado de adrenalina, donde las reglas se rompen, los corazones se enfrentan a dilemas imposibles y las decisiones tienen consecuencias devastadoras. Vamos a adentrarnos en ese submundo donde el poder se mide en secretos, la lealtad se compra y la vida pende de un hilo. ¿Están listos para conocer historias de amor que florecen en medio del caos, entre la riqueza ostentosa y la violencia latente? Antes de que nos metamos de lleno en este torbellino de emociones, les recuerdo que si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estoy trayéndoles contenido nuevo y emocionante. Vamos a formar juntos esta gran comunidad de amantes de las historias cautivadoras. Ahora sí, arrancamos. Turquía, un país con una rica historia, paisajes impresionantes y una cultura vibrante, también alberga historias ocultas en las sombras. Historias donde el amor se cruza con la mafia, creando un cóctel explosivo de emociones y peligros. Imaginen un mundo donde la pasión se enciende entre una joven inocente y un hombre poderoso, un capo implacable que controla los hilos de la ciudad. Un amor prohibido, un amor que desafía las reglas y pone en riesgo sus vidas. Pensemos en Elif, una joven artista con un talento innato y un corazón puro, que se cruza en el camino de Demir, un hombre enigmático y letal, líder de una de las familias más influyentes de Estambul. Demir queda cautivado por la belleza y la inocencia de Elif, un contraste absoluto con el mundo oscuro en el que vive. Elif, a su vez, se siente irresistiblemente atraída por el aura de misterio y el poder que irradia Demir, a pesar de ser consciente del peligro que representa. Su amor nace en secreto, encuentros furtivos en lugares apartados de la ciudad, donde pueden ser ellos mismos, lejos de las miradas curiosas y los juicios implacables de su entorno. Pero mantener una relación en secreto en el mundo de la mafia es prácticamente imposible. Los secretos tienen un precio, y alguien siempre está dispuesto a pagarlo para obtener la información que necesita. La familia de Demir, sus rivales, incluso la policía, empiezan a sospechar de la relación entre Demir y Elif. Las amenazas se intensifican, los peligros acechan a cada paso y ambos deben decidir si están dispuestos a arriesgarlo todo por su amor. Elif debe aprender a desenvolverse en un mundo que le es completamente ajeno, a confiar en sus instintos y a proteger a aquellos que ama. Demir, por su parte, se enfrenta a un dilema moral: debe elegir entre su familia, su lealtad al clan y el amor incondicional que siente por Elif. Pero la historia de Elif y Demir no es la única. En el mundo de la mafia turca, el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Pensemos en Ayşe, una joven que se ve obligada a casarse con el hijo de un capo para saldar una deuda familiar. Ayşe se siente atrapada, sin esperanza de escapar a su destino. Pero todo cambia cuando conoce a Kerem, el guardaespaldas de su marido, un hombre leal y valiente que la protege con su vida. Entre Ayşe y Kerem surge una conexión instantánea, una atracción irresistible que desafía las reglas y las convenciones sociales. Su amor es un grito de rebeldía, una búsqueda desesperada de libertad en un mundo de opresión. Pero su relación es un juego peligroso, un secreto que podría costarles la vida. Deben encontrar la manera de proteger su amor, de escapar a las garras de la mafia y construir un futuro juntos, lejos de la violencia y la injusticia. Y no olvidemos la historia de Leila, una abogada brillante y ambiciosa que se ve envuelta en un caso que la lleva a investigar los negocios turbios de una poderosa familia mafiosa. En el camino conoce a Murat, un hombre enigmático y seductor que trabaja para la familia que está investigando. Leila se siente atraída por Murat, a pesar de saber que está jugando con fuego. Murat, por su parte, se debate entre su lealtad a la familia y sus sentimientos por Leila. Su relación es una danza peligrosa, un juego de seducción y engaño donde ambos ocultan sus verdaderas intenciones. Leila utiliza a Murat para obtener información sobre la familia mafiosa, mientras que Murat intenta proteger a Leila de los peligros que la acechan. Pero a medida que su relación se profundiza, ambos empiezan a cuestionar sus lealtades y a preguntarse si el amor puede florecer en medio de la traición y la desconfianza. Estas son solo algunas de las historias que se esconden detrás del velo del amor y la mafia en Turquía. Historias que nos muestran la complejidad de las relaciones humanas, la fuerza del amor y la lucha por la supervivencia en un mundo despiadado.
Historias que nos recuerdan que incluso en los lugares más oscuros, la esperanza puede florecer y la pasión puede encenderse desafiando las reglas y las expectativas. En resumen, hoy hemos explorado ese fascinante y peligroso mundo donde el amor y la mafia se entrelazan en Turquía. Hemos visto cómo la pasión prohibida puede surgir en los lugares más inesperados, desafiando las reglas y poniendo en riesgo las vidas de quienes se atreven a amar. Hemos conocido personajes complejos, atrapados entre la lealtad a sus familias y el deseo de encontrar la felicidad. Y hemos descubierto que incluso en medio del caos y la violencia, la esperanza puede florecer y el amor puede triunfar. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que juntos podemos explorar mundos nuevos y emocionantes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué les parecieron estas historias? ¿Creen que el amor puede vencer todos los obstáculos, incluso en el mundo de la mafia? ¿Conocen alguna historia similar que les gustaría compartir conmigo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de amantes de las historias apasionantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Pero, esperen, que aún no termina la función. Como sé que les ha encantado sumergirse en estas historias, vamos a profundizar un poquito más en este fascinante submundo turco, donde el amor y la mafia bailan un tango peligroso. Vamos a volver a la historia de Elif y Demir. Imaginen el ambiente opulento de la mansión de Demir, con sus paredes de mármol, sus candelabros de cristal y la constante presencia de guardaespaldas armados. Elif, acostumbrada a la sencillez de su estudio de arte y al olor a pintura fresca, se siente como una extraña en un mundo que le es ajeno. Pero poco a poco, empieza a descubrir las complejidades de Demir, el hombre detrás de la fachada de capo despiadado. Demir le revela a Elif fragmentos de su pasado, la infancia marcada por la violencia, la muerte temprana de sus padres y la responsabilidad que recayó sobre sus hombros para proteger a su familia. Elif descubre que detrás de su frialdad y su aparente falta de escrúpulos, se esconde un hombre atormentado, desesperado por encontrar un poco de paz y amor en su vida. Es precisamente esa vulnerabilidad la que la atrae aún más. Elif ve en Demir la posibilidad de redención, la oportunidad de sacarlo de las tinieblas y mostrarle la luz. Pero su relación no es solo un cuento de hadas moderno. Los rivales de Demir, al enterarse de su debilidad por Elif, la convierten en un objetivo. Amenazas, secuestros, intentos de asesinato. Elif se ve envuelta en una guerra de poder donde su vida pende de un hilo. Demir, desesperado por protegerla, se debate entre mantenerla alejada para evitar que sufra o involucrarla aún más en su mundo para que aprenda a defenderse. Él sabe que para que su amor sobreviva, Elif debe convertirse en algo más que una simple artista. Debe transformarse en una guerrera. Y Elif, impulsada por su amor por Demir, está dispuesta a hacer lo que sea necesario para protegerlo, incluso si eso significa renunciar a su propia inocencia. ¿Y qué pasa con Aysé y Kerem? Su historia es un melodrama aún más intenso. Aysé, atrapada en un matrimonio sin amor, encuentra consuelo en la silenciosa protección de Kerem. Él es su confidente, su amigo, el único que la mira con ojos de respeto y admiración. Kerem, por su parte, se consume por el amor prohibido que siente por Aysé. Él sabe que su relación es imposible, que si su amor se descubre, ambos pagarán con sus vidas. Pero la chispa de la pasión es incontrolable. Se encuentran en secreto, robándose besos furtivos en los jardines de la mansión, compartiendo miradas cargadas de deseo en medio de las reuniones familiares. Su amor es un desafío a la autoridad, una rebelión silenciosa contra un sistema que los oprime. Pero el marido de Aysé, un hombre celoso y posesivo, empieza a sospechar de la cercanía entre su esposa y su guardaespaldas. Los celos lo consumen y decide poner a prueba la lealtad de Kerem, encomendándole tareas cada vez más peligrosas y humillantes. Kerem, dispuesto a soportar cualquier cosa por estar cerca de Aysé, acepta todas las misiones sin rechistar. Pero la tensión entre ellos aumenta a medida que se ven obligados a ocultar sus sentimientos y a fingir indiferencia. El clímax de su historia llega cuando el marido de Aysé descubre su secreto. La furia lo ciega y planea vengarse de ambos.
Aisha y Kerem deben huir, abandonar todo lo que conocen y empezar una nueva vida lejos de la mafia. Pero escapar no es fácil. La familia de Aisha, sintiéndose traicionada, los persigue con saña, decidida a castigar su desobediencia. Y finalmente Leila y Murat. Su historia es un juego de ajedrez donde cada movimiento es calculado y cada pieza tiene un valor estratégico. Leila, impulsada por su ambición y su sentido de la justicia, está decidida a desmantelar la organización mafiosa que controla la ciudad. Murat, atrapado entre su lealtad a la familia y su creciente atracción por Leila, se debate entre el deber y el deseo. Al principio su relación es puramente instrumental. Leila utiliza a Murat para obtener información, mientras que Murat intenta manipular a Leila para proteger a su familia. Pero a medida que pasan tiempo juntos, ambos empiezan a ver más allá de las máscaras que llevan puestas. Leila descubre que Murat no es solo un simple matón, sino un hombre inteligente y sensible, atormentado por la violencia que lo rodea. Murat, a su vez, ve en Leila la posibilidad de un futuro diferente, un futuro donde la justicia y la paz sean posibles. Su amor se convierte en un arma de doble filo. Les da fuerza para luchar contra la corrupción y la injusticia, pero también los hace vulnerables. La familia de Murat, al descubrir su relación con Leila, lo considera un traidor. Lo obligan a elegir entre su amor por Leila y su lealtad a la familia. Murat se encuentra en una encrucijada: ¿debe sacrificar su amor para proteger a su familia o debe traicionar a su familia para seguir a su corazón? Estas historias, mis queridos amantes de las emociones fuertes, son solo una pequeña muestra de la complejidad y el dramatismo que se esconden detrás del velo del amor y la mafia en Turquía. Son historias que nos hablan de la fuerza del amor, la fragilidad de la lealtad y la lucha constante por la supervivencia en un mundo donde las reglas no existen. Pero, ¿qué hace que estas historias sean tan cautivadoras? Creo que es la combinación de elementos exóticos, como la cultura turca y el mundo de la mafia, con temas universales como el amor, la pasión, la traición y la redención. Todos podemos identificarnos con los personajes, a pesar de sus circunstancias extremas. Todos hemos experimentado el amor, el dolor, la alegría y la decepción. Y todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos enfrentado a decisiones difíciles que han puesto a prueba nuestros valores y nuestras lealtades. Además, estas historias nos ofrecen una ventana a un mundo que normalmente no vemos. Nos permiten vislumbrar la opulencia y la decadencia de la vida mafiosa, la violencia y la corrupción que la sustentan y el sufrimiento de aquellos que se ven atrapados en ella. Nos recuerdan que el mundo no es blanco y negro, sino que está lleno de matices y contradicciones. Y por último, pero no menos importante, estas historias nos dan esperanza. Nos muestran que incluso en los lugares más oscuros, el amor puede florecer y la redención es posible. Nos enseñan que la fuerza del espíritu humano es capaz de superar cualquier obstáculo y que siempre hay una luz al final del túnel. Así que, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en el mundo del amor y la mafia en Turquía. Espero que estas historias hayan encendido su imaginación y hayan despertado su curiosidad. Y espero que los hayan inspirado a creer en el poder del amor y la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Ahora sí, llegó el momento de despedirme. Pero antes quiero recordarles que me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál de estas historias les gustó más? ¿Qué personaje les pareció más interesante? ¿Creen que el amor puede realmente vencer todos los obstáculos, incluso en el mundo de la mafia? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad de amantes de las historias apasionantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, a veces un camino lleno de balas y secretos, pero un camino al fin y al cabo. Adiós.